Bueno, compañeros, vamos a empezar con un nuevo ejemplo de lo que es el tema de columnas, ¿no? El, el cuarto ejemplo, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Que nos dice de la siguiente manera: determinar la sección transversal de la columna. Para tal caso, se tienen dos perfiles normalizados de alas iguales. Nota: tomar para los perfiles el estudio de perfiles del texto de Mirlubov, ¿no? Tenemos que considerar a lo que es el texto de Mirlubov, ¿no? También nos pide aplicar necesariamente las estrategias de solución de problemas dadas en clase de cátedra, ¿no? Para tal efecto, tenemos una columna que es de la siguiente manera, ¿no? Empotrado articulado, ¿no? La sección MN nos dice que está dada por dos perfiles normalizados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir buscando estos perfiles. ¿Qué número de perfiles se acomodan a estos datos, no? Nos dicen que la fuerza P es de 50.6 toneladas, la longitud es igual de 150 centímetros, la tensión por proporcionalidad es 1600 y el módulo de la ciudad es 2 exponente a la sexta. También nos dice que es acero de tipo 3, ¿no? Entonces, como comprensión podemos decir, no es un problema de columnas, ¿no? Planificación, ver el capítulo 10, avance de clase de cátedra, lo que es el dimensionamiento por el método universal, ¿no? Acá en el problema 10.4, a ver qué tenemos. Primeramente, los primeros pasos, ¿no? Que el cual era asumir un coeficiente de pandeo, coeficiente de reducción de la tensión admisible, ¿no? Coeficiente de reducción, vamos a colocar, ¿no? Ya, entre 0,6 y 0,8 dice, ¿no? Entonces, anteriormente, compañeros, en el ejemplo 2, el coeficiente pandeo nosotros lo hemos considerado como 0,6. Se recomienda que sea 0,6, pero no siempre debería de ser, ¿no? El, como anteriormente hemos elegido, ¿no? En el segundo ejemplo hemos elegido coeficiente pandeo 0,6. En el ejemplo, no, perdón, en el primer ejemplo hemos elegido coeficiente pandeo 0,8, ¿no? Y en el anterior ejemplo hemos elegido coeficiente pandeo 0,6. A ver, ahora elegiremos un valor intermedio. A ver, entre esto sería 0,7, ¿no? A ver, 0,75 lo colocaremos, a ver, y vamos a ir viendo cómo va variando lo que es la resolución, ¿no? Entonces, primeramente, el segundo paso, ¿no? Determinación de la tensión admisible por estabilidad y el área necesaria. Para este caso, la tensión por estabilidad va a ser igual a 0,75, 0,75 multiplicado por la tensión de proporcionalidad, que es 1600, ¿no? En este caso, si multiplicamos esos valores, nos va a dar que es igual a 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, para el área necesaria vamos a tener lo siguiente, ¿no? El área necesaria, carga axial sobre la tensión por estabilidad. Entonces, el área necesaria, tenemos carga axial, la carga axial está en toneladas, ¿no? 50.6 toneladas. Lo multiplicamos por 1000, vamos a tenerlo en kilogramos, ¿no? Esto nos da que es a 50.600, ¿no? Perdón, 50.600. Área, tensión por estabilidad, 1200. Entonces, el área necesaria, ¿no? Cuando tenemos directamente esta parte es bien. Acá, por ejemplo, en este ejercicio no es necesario que calculemos lo que es la fuerza axial, ¿no? Entonces, si dividimos esto, nos va a quedar que es igual a 45.5 centímetros al cuadrado, ¿no? El área necesaria es 45.5, ¿no? Entonces, acá, compañeros, sucede algo bien interesante. Algo, o sea, acá como tenemos nosotros dos perfiles, cada perfil va a tener cierta área, ¿no?
Entonces nosotros acá podemos, como vamos a trabajar con dos perfiles, entonces podemos calcular lo siguiente, ¿no? Entonces el área necesaria lo podemos ir dividiendo entre dos, ¿no? Entonces si dividimos el área necesaria entre dos, vamos a tener lo que es el área que se requiere para cada perfil. Entonces, en este caso, vamos a tener 22.75 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, el área que vamos a requerir nosotros, ¿no? El área para cada perfil es 22.75. Entonces, nosotros nos podemos ir a lo que es el texto de Mirulubov, ¿no? Tenemos este caso, perfil de alas iguales, ¿no? Entonces, nuestra área del perfil era 22.77, entonces tenemos que ir buscando acá en el área, ¿no? Un valor que se asemeje a ese valor, ¿no? 22.77, acá más abajo, 22, acá estamos más o menos. 19.2, 22.8. Podría ser, ¿no? Un área igual o mayor tiene que ser, ¿no? Área igual o mayor. 26.3 es sobredimensionado, ¿no? 29 igual. Buscamos a ver más abajo, 15. Acá podría ser otra opción, ¿no? No, esto es 22 nomás, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Entonces hay que ir buscando compañeros, ¿no? Entonces, acá ya son grandes. Entonces, a lo que yo veo, va a dar con este perfil. Con este valor va a dar, ¿no? Entonces, tenemos que ir. ¿Qué perfil es? El perfil número 10 de base 100 y de altura 12 centímetros, 12 milímetros, ¿no? No, el perfil sería 10, 100, 12 sería, ¿no? 10, 100, 2, de esa manera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es descartar lo que son las inercias, ¿no? Acá nosotros tenemos esta inercia, vamos a descartar esta otra inercia, acá. Cuatro valores de la inercia vamos a rescatar y también vamos a rescatar la coordenada del centro de gravedad que es acá y el área, ¿no? Entonces, para tal efecto, compañeros, nosotros esta tablita nos podemos llevar a lo que es a la resolución del ejercicio, ¿no? Entonces también tenemos que hacer mucha consideración de cómo está mi perfil, ¿no? En qué sentido está y todo ello, ¿no? Entonces, compañeros, acá nosotros lo que hemos hecho, hemos descartado lo que es el valor del área, de la base, de la coordenada z sub 0, la inercia respecto al eje X, la inercia respecto al eje Y, la inercia sobre este eje principal de inercia y uno perpendicular a este, que me falta dibujar, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Acá lo que nos falta, compañeros, sería el producto de inercia, ¿no? Inercia respecto a los ejes Y y X, ¿no? En este caso, en la tablita, en el surtido de perfiles de Mirror, no se cuenta con lo que es el producto de inercia. Acá nosotros, compañeros, no podemos trabajar con estos ejes de inercia, ya que esta es una sección parcial. La sección completa va a ser la compuesta, que es esta, ¿no? Con la sección compuesta tenemos que trabajar. Nos estamos ayudando como un cálculo auxiliar nada más esto, ¿no? Entonces, lo que requerimos, sí o sí requerimos calcular el producto de inercia respecto a estos dos ejes. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Nosotros sabemos que la inercia sobre el eje principal X es igual a la suma de las inercias sobre el eje X más Y sobre 2 más la diferencia de la inercia en X menos la inercia en Y dividido entre 2 por el coseno de 2 veces θ menos producto de inercia por el seno de 2 veces θ. En este caso, θ es 45 grados, ¿no? La θ dirá, ¿no? 45 grados. 2 veces θ va a ser 90 grados. Si nos damos cuenta, coseno de 90 es 0. Esto se va a anular. Solo me va a quedar seno de 90 es 1, ¿no? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Si yo reemplazo los datos, entonces voy a tener de la siguiente manera, ¿no? Este término directamente se hace 0, ¿no? 0 se hace. Entonces, si yo de acá despejo lo que es el producto de inercia, compañeros, voy a obtener lo siguiente, ¿no? Negativo 122 centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces, cuando no tenemos producto de inercia, de esta manera podemos ir
calculando, ¿no? Entonces, es una alternativa, ¿no? Acá, entonces, esto es solamente para la sección parcial, como habíamos mencionado, ¿no? Pero para la sección compuesta es de diferente manera, ¿no? Nosotros, como hemos visto, si se dan cuenta, para la sección compuesta, este eje ha rotado en sentido antihorario, ¿no? Ha rotado en sentido antihorario el de arriba, ¿no? Y el de abajo ha rotado en sentido horario, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar ejes centroidales primeramente para la sección compuesta, a los cuales los he denominado eje U y eje B. Son ejes U y B son ejes centroidales, ¿no? A simple vista se puede deducir dónde está el centro de gravedad de la figura, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos las inercias respecto a estos ejes y el ángulo de rotación entre sí, vamos a tener lo que es el, los ejes principales de inercia, que son denominados como inercia UP y, no, perdón, sí, los ejes principales de inercia que se ha denominado con UP y BP, ¿no? Entonces, vamos a ir calculando primeramente para la inercia respecto a los ejes centroidales. La inercia respecto al eje U, ¿no? La inercia respecto al eje U. Si se dan cuenta, yo tengo la inercia respecto al eje X. La inercia respecto al eje X, que es 209. Entonces, yo puedo decir que es la inercia respecto a este eje o este eje de acá abajo es 209. Yo tengo que llevarlo esa inercia a los ejes centroidales de la figura compuesta. Entonces hago el teorema de Steiner más el área. El área sería 80, no, perdón, el área sería 22.8, ¿no? 22.8 por la distancia entre ejes, que es z sub 0. Z sub 0 es 2.91, ¿no? 2.91 elevado al cuadrado. Entonces, si yo multiplico esto por 2, voy a tener la inercia respecto al eje Z, ¿no? No, perdón, al eje U. En tal efecto, si yo coloco la calculadora, me va a salir que es igual a 804.14536, ¿no? ¿Qué unidades? Centímetros a la cuarta. Acá lo vamos a escribir esto, ¿no? Eso es la inercia respecto al eje U para la sección compuesta. La inercia respecto al eje B, igual, dos veces lo puedo multiplicar, ¿no? Dos veces, ¿qué? Igual, 209 era, ¿no? 209 por el área, que es 22.8, por la distancia entre ejes. La inercia respecto al eje B, o sea, acá, va a ser inercia respecto al eje Y, va a ser, ¿no? Entonces, este es el eje Y, con el que está de plomo, y yo quiero llevar la inercia hasta este eje, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular? Yo sé que hasta acá, esta distancia de acá a acá es B medios. B es 10 centímetros, entonces sería 5, ¿no? Entonces, esta distancia de acá a acá, ¿no? De acá a acá es z centros de gravedad. Entonces, acá puedo calcularlo de la siguiente manera, ¿no? 5 menos z centros de gravedad, que es 2.91, ¿no? Al cuadrado. Y si yo coloco la calculadora a esto, compañeros, voy a obtener lo siguiente. 617.18.536 centímetros a la cuarta, ¿no? Hasta acá todo fácil, compañeros. Acá va a estar lo que es un poco complicado, ¿no? Entonces, para el producto de inercia. Para el producto de inercia tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestro producto de inercia podemos ir calculando para estos ejes, ¿no? Como está a continuación. Pero si se dan cuenta, compañeros, acá nos ha salido negativo 122. Los ejes están en sentido hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Entonces acá sería negativo 122. Acá, para este caso, cuando los ejes estén en este sentido, ¿no? O sea, ha dado un giro, entonces sería solo, al otro cuadrante ha pasado, ¿no? Entonces sería solo multiplicarlo por menos 1. Entonces va a salir acá 122 nada más, ¿no? Si se dan cuenta, eso es porque, por la dirección de los ejes, ¿no? Porque está rotado y ha pasado al otro cuadrante. Entonces multiplicarlo por menos 1 nada más es, ¿no? Entonces, de esa manera pueden ir calculando, ¿no? Entonces, de otra manera, a ver,
Entonces, 122, el área, 22.8, 22 por las rotaciones, ¿no? Este era negativo acá y ha rotado acá es positivo, ¿no? Entonces, por eso más que todo es, compañeros, eso, ¿ya? Así era, ¿no? Había un pequeñito error de transcripción en el gráfico, pero de esta manera sería, ¿no? Hacia este lado era negativo 122, ¿no? Entonces hacia este lado va a ser positivo 122. Acá va a ser por el... Acá, por primeramente coordenada centroidal, esto, ¿no? Control C, control V, acá. Primera coordenada centroidal en Y va a ser, ¿no? En Y. Posteriormente coordenada centroidal en Z. Listo, ¿no? Entonces acá lo sumamos. Más. Si se dan cuenta, compañeros, acá también ha habido una rotación de ejes, ¿no? Totalmente. Entonces, acá directamente nosotros podríamos multiplicarlo por 2 directamente. Nos va a salir el mismo resultado, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con detalle, pueden ir viéndolo esa parte. Entonces, si yo lo multiplico por 2, acá me va a salir el mismo resultado como si lo calculo como lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, en tal efecto, el resultado en este caso me sale 521.33.464 centímetros a la cuarta, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Esa parte, compañeros. Aquí es donde se pueden ir equivocando, pero no es, la verdad, tienen que ir aplicando los conocimientos de lo que es mecánica de estructuras, ¿no? En este caso, como vemos, el eje Y también se ha roto abajo, ¿no? Por eso el otro término va a ser positivo el momento de el producto de inercia, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico por 2, es lo mismo que estaría sumando este término más este término, ¿no? Entonces, acá vamos a calcular lo que es el ángulo principal, ¿no? De rotación. Entonces acá me dice que es igual a 2 veces el producto de inercia, que es 521.33.464 sobre inercia nu, que es este valor, menos inercia en B, que es este valor. Y colocando la calculadora, compañeros, esto me va a dar que es igual negativo 87.8766, ¿no? Grados, ¿no? Entonces, esta es la posición que va a asumir el eje neutro, ¿no? Como es negativo en sentido antihorario, ¿no? Como está en el gráfico, ¿no? Entonces, podemos pasar a calcular lo que es la inercia sobre el eje principal U, P y BP, ¿no? El producto de inercia, por si acaso, acá me tiene que dar que es igual a 0, ¿no? Si reemplazamos, compañeros, en estas fórmulas, vamos a calcular, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Inercia sobre el eje U, que es este valor. Inercia sobre el eje B, que es este valor. Acá lo mismo, ¿no? Solamente con, en vez de suma va a ser resta. Coseno de 2 veces alfa, producto de inercia, ¿no? En tal efecto, si nosotros colocamos a la calculadora, compañeros, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces, compañeros, reemplazando los datos, como se hace muy largo, yo solamente voy a colocar directamente los resultados, ¿no? Entonces acá, inercia respecto al eje principal 1 va a ser igual a
si nosotros reemplazamos acá, compañeros, ¿no? Acá como reemplazamos inercia respecto al eje principal UP va a ser 1240.31046 centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces, inercia respecto al eje B, principal B, ¿no? Entonces, si reemplazamos, vamos a tener algo similar, ¿no? A ver, acá sería menos nada más, ¿no? Vamos a obtener el resultado de 181.01612, ¿no? ¿Qué unidades? Centímetros a la cuarta, ¿no? Y el producto de inercia lo pueden corroborar que les va a dar 0, ¿no? Entonces, con esto, compañeros, nosotros ya habríamos calculado los momentos de inercia respecto a los ejes principales de inercia, ¿no? Van a disculpar, ¿no? Que lo haya resumido de esa manera, es que como era tan largo, no nos entraba a continuación, ¿no? Entonces, acá, podemos decir, el área es igual a 2 veces esta área, ¿no? Área es igual a 2 por 22.8, ¿no? Esto nos da una igualdad de, ahora que lo vamos a colocar por, el área nos dice que es igual a 45.6, ¿no? Centímetros al cuadrado. Eso tiene que ser mayor o igual al área, al área necesaria, ¿no? Entonces aquí nos dice que es 22, no, perdón, 45.5, entonces nuestra área es 45.6, ¿no? Entonces está ok, ¿no? Entonces esa parte, compañeros. El área requerida, el área necesaria siempre tiene que ser mayor al área, el área que vamos a sacar, ¿no? De los perfiles de Miglow tiene que ser mayor al área necesaria, mayor o igual, ¿no? No puede ser menor. Entonces la inercia mínima que hemos calculado va a ser este valorcito, ¿no? Aquí ya no es necesario hacer como lo hemos hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, la esbeltez de la pieza en la ecuación 7.1, ¿no? Acá, compañeros, para un empotrado y articulado, acá nos encontramos el coeficiente, el coeficiente mu va a ser igual a 0.7, ¿no? 0.7 es 0.7 de la longitud, ¿no? 0.7, si entonces nos olvida colocar, van a disculpar. Acá sería 0.7 por 150, ¿no? La longitud de la columna era 150 centímetros. Estamos así. Entonces, las vueltas de la pieza. Inercia mínima, que es esta. Acá está llenado de otras, ¿no? Y el área sobre el área necesaria. Entonces, las vueltas de la pieza, compañeros, nos sale que es igual a... Entonces, compañeros, reemplazando los datos, ¿no? Nos va a dar que es igual a 75.537.771, ¿no? Entonces, esa es las vueltas de la pieza, ¿no? Entonces, nosotros pasamos a calcular lo que es el nuevo coeficiente. Entonces, múltiplo inferior de 75 va a ser 70, ¿no? A ver, esto lo... Ya, está bien, 70. Acá 75.505.371, ¿no? Y acá 80. Acá. Entonces nos vamos a lo que es el texto de Mirlubov para hacerlo tipo 3.
0,81 y 0,75, ¿no? 0,81 y 0,75, ¿no? Acá va a ser el coeficiente de pandeo 1, ¿no? Entonces decimos, x va a ser igual a 0,81 menos coeficiente de pandeo, que tiene que ser a su equivalencia 75 menos 70, ¿no? Entonces 5,5371. Acá abajo siempre va a ser 10. Acá 0,81 menos 0,75, 0,06, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos en la calculadora, vamos a obtener un nuevo valor de lo que es el valor de x. Para este caso va a ser igual a 0,33223, ¿no? Entonces, si nosotros restamos acá, si nosotros reemplazamos acá, ¿no? Esto era 0,81. 0,81 menos ese coeficiente de pandeo, vamos a tener 0,776778, ¿no? Entonces, nosotros comparamos este coeficiente de pandeo. Comparamos con el coeficiente de pandeo que hemos asumido a principio. Entonces, eso era 0,75. Entonces, acá decimos que es 0,75. En sí, compañeros, este valor, si se dan cuenta, está un poco más o menos que próximo, ¿no? No está tan alejado. Entonces, 0,75. Si hacemos una iteración más, yo creo que podemos llegar, ¿no? Pero si se dan cuenta, si vamos a hacer una nueva iteración, vamos a tener que escoger un nuevo perfil. Un nuevo perfil, ¿no? Vamos a tener que hacer este procedimiento, nuevamente todo este procedimiento, ¿no? Pero a ver, si nosotros calculamos acá la diferencia y está en el rango, ya va a ser suficiente solamente esta iteración, ¿no? Entonces, a ver, calcularemos lo que es la diferencia. Entonces, hemos pasado a lo que es la diferencia, ¿no? Primeramente, acá, la tensión real. La tensión real va a ser igual a la fuerza axial, que era 54.600, ¿no? Sobre el área. ¿El área qué área? Esta área, ¿no? 45,6. Si colocamos en la calculadora eso, compañeros, nos va a salir que es igual a 1197.36.842, ¿no? La tensión por estabilidad sería esa tensión, este coeficiente, ¿no? Que hemos calculado. Acá, 0. Entonces, sería 0,77678 por 1600. Eso nos da 1242.848 kilogramos centímetros, ¿no? Entonces, acá, vamos, tensión real, ¿no? Acá, perdón, es la diferencia. Tensión real, la tensión real que es esta, menos la tensión por estabilidad, que es este valorcito, sobre la tensión por estabilidad. Si valor, si el valor de la diferencia nos da menor que más menos 0, más menos 5%, entonces nosotros ya no vamos a hacer otra iteración. Con eso vamos a concluir lo que es nuestro ejercicio, ¿no, compañeros? Ahora, si no nos daría menor a más menos 5, en ese caso, sí o sí tuviéramos que hacer otra iteración. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Con esto más o menos vamos a ir controlando cómo vamos a ir calculando, ¿no? Entonces, en este caso, nos da negativo 3,6593, ¿no?
Entonces, compañeros, se dan cuenta, con solo hacer una iteración, ¿no? Hemos llegado a lo que es el resultado, ¿no? Entonces, o sea, este valor ya es óptimo, ¿no? O sea, entonces nosotros los datos que hemos sacado, compañeros, eran del perfil número 10112, hemos dicho, ¿no? Entonces nosotros con esto, compañeros, cuando cumple lo que es la diferencia, entonces podemos decir que eso es suficiente ya para decir que este perfil va a cumplir con las solicitaciones dadas, ¿no? Entonces, ese dimensionamiento está correcto, ¿no? En tal caso, compañeros, acá nosotros podemos ir calculando lo que es también eh, lo que es el coeficiente de estabilidad, ¿no? En este caso, si el coeficiente de estabilidad más nos cumpliría, en ese caso estaría correctamente siempre el ejercicio, ¿no? Esto del coeficiente de estabilidad no lo hemos hecho en anteriores ejemplos. En este ejemplo lo vamos a hacer. Solamente es calcular lo que son las tensiones críticas, ¿no? Entonces pasaremos a eso. Eh, bueno, compañeros, acá no nos muestra la fórmula de la que es el coeficiente por estabilidad. Es la tensión crítica sobre la tensión real. Este valor tiene que ser entre 1.8 y 3, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos los datos acá, ¿no? Entonces, vamos a obtener como... Primeramente vamos a calcular la esbeltez límite, ¿no? La esbeltez límite para este caso nos va a dar que es igual a 111.072, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que comparar con nuestra esbeltez que tenemos en el ejemplo, ¿no? Es la esbeltez límite. La esbeltez que vamos a utilizar nosotros va a ser esta esbeltez. Perdón, ¿no? Esto era 111. Entonces, como la esbeltez de la pieza es menor a la esbeltez a la esbeltez límite, entonces tenemos lo que denominamos una columna intermedia. Nosotros vamos a calcular las tensiones críticas por la fórmula de Jasinski, ¿no? Entonces acá yo ya lo tengo, compañeros, la fórmula de Jasinski. Entonces va a ser de la siguiente manera. Entonces acá, ¿qué nos dice? Acá nosotros tenemos que reemplazar por la esbeltez nada más, ¿no? Nosotros ya hemos calculado, compañeros, de esta manera en el primer ejemplo, ¿no? Acá solamente es recordar nada más, ¿no? Entonces, para este caso, nosotros vamos a tener la tensión crítica, que va a ser igual a... Aquí hay un pequeño error de transcripción, ¿no, compañeros? Esto es más. Esto era más, ¿no? Entonces, nuestra tensión crítica va a ser igual a... Acá, compañeros, primero nos saltamos los coeficientes A para acero CT3, el tipo de acero o el tipo de material nos ha dado en el enunciado acero CT3, ¿no? El coeficiente A va a ser igual a 3100. El coeficiente B, acá hay un pequeño error para el coeficiente B va a ser 11.4. Y el coeficiente C es 0, ¿no? Acá, 11.4. 11.4. Entonces, si nosotros colocamos a la calculadora, vamos a tener que es igual a 3961.12.294, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado. Y si lo reemplazamos en esta fórmula, acá nos dice que el coeficiente por estabilidad es igual a la tensión crítica sobre la tensión real. La tensión real nosotros lo hemos calculado acá, ¿no? Esto nos da un valor de 2.348.
Entonces, como vemos, está en este rango, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que el dimensionamiento es el correcto, ¿no? Entonces, con eso, compañeros, habíamos terminado lo que es nuestro cuarto ejemplo del tema de columnas, ¿no? Entonces, el perfil es el adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado, compañeros, si nosotros acá el coeficiente de Pander le hubiésemos asumido 0.6 y 0.8? A la fuerza hubiésemos tenido que hacer otra iteración. En este ejemplo, por suerte, lo hemos asumido un valor intermedio y nos ha salido justito, ¿no? Entonces, compañeros, entonces espero se haya entendido. Cualquier duda me lo hacen saber mediante el Telegram, ¿no? Eso sería todo.